Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rosa y en el primer vídeo de mi canal os voy a recomendar 5 sagas de fantasía que creo que están infravaloradas y no son muy conocidas entre el público en español para lo francamente buenas que son. Así que empezamos. La primera que quiero recomendaros es la trilogía de las Crónicas de Lumater, escrita por Melina Marcheta. Es una trilogía que se centra en el reino ficticio de Lumater, que acaba de sufrir un golpe de estado, es decir, el hermano del rey usurpa su trono y masacra a toda la familia real. Lo que sucede es que los lugareños, los habitantes de Lumater, le echan la culpa a la gente mágica, a los brujos, a los magos que viven en el bosque y deciden quemar en la hoguera a la matriarca de todos ellos. Mientras está muriendo en la hoguera, la matriarca maldice todo el reino de Lumater e impide que nadie pueda entrar ni salir del país a partir de ese momento. Esta es la premisa y la novela se centra en Finikin. De hecho, la primera novela de la trilogía se llama Finikin de la Roca. Finikin es un personaje que queda tras las fronteras de Lumater, una vez que esta mujer echa la maldición. Y Finikin era además una persona que estaba bastante bien relacionada, es el hijo del capitán de la Guardia Real, era amigo del príncipe que resultó muerto la noche del golpe de estado y durante todos estos años Finikin se ha dedicado a recorrer los distintos confines de este mundo inventado junto con su mentor Sir Zoper. La familia de Finikin, es decir, su padre, su madrastra, sus amigos, quedan dentro de Lumater y tanto él como Sir Zoper se dedican a recorrer el continente en busca de otros refugiados lumateranos que básicamente ya no tienen patria, no tienen dónde vivir. Y la trama empieza a ponerse interesante cuando reciben el chivatazo de la madre superiora de un convento que les habla de las extrañas visiones que una de sus novicias tiene. Y es que esta chica, que se llama Evangeline y que será un personaje también muy importante en la trilogía, básicamente tiene visiones con el príncipe heredero de Lumater, el príncipe que fue asesinado en la noche del golpe de estado y que era el mejor amigo de Finikin. Y esta chica básicamente lo que dice es que ese príncipe está vivo y que ese príncipe será la esperanza de Lumater. Por tanto, esta primera novela se centra en situarnos un poco tanto dentro de Lumater como fuera de Lumater. Es una novela introductoria, pero la trilogía es muy buena, porque aunque esta primera novela sea algo más tradicional o siga un poco los esquemas de la fantasía más clásica, realmente a partir del segundo libro la cosa va para arriba y los personajes evolucionan, son mucho más complejos, mucho más ricos. ¿Por qué recomiendo esta trilogía? En primer lugar, porque aunque parezca una fantasía muy clásica y una fantasía que ya hemos visto 40 veces con unos personajes muy prototípicos, realmente la autora utiliza los esquemas de la fantasía tradicional para hablar de temas más adultos, de temas incluso actuales, como por ejemplo las guerras, la crisis de los refugiados o alguna subtrama muy interesante que implica agresión sexual o incluso violencia doméstica o abuso infantil. En segundo lugar, recomiendo muchísimo las Crónicas de Lumater porque Melina Marcheta es una auténtica maestra a la hora de describir las relaciones humanas. No solo describir a personajes que son grises, sobre todo muy grises, o personajes desarrapados, personajes que están desorientados a partir del segundo libro, sino que las propias relaciones entre esos personajes, tanto de amor como de familia, como de amistad, incluso las relaciones que un individuo tiene con su propio país, están muy bien desarrolladas. Realmente tienes la sensación de que Melina Marcheta entiende el corazón humano y entiende también las relaciones humanas y los pequeños detalles y sutilezas de las mismas. Y por último, tengo que recomendar esta trilogía sobre todo por Freud del exilio, que es el segundo libro. Ya os he dicho, aunque Finikin realmente es muy bueno, bastante bueno, yo no estaría recomendando esta trilogía si no existiese Freud del exilio. Freud del exilio es una secuela que mejora el primer libro y además es una secuela muy interesante porque la trama del primer libro queda cerrada y Freud del exilio se centra en un personaje que aparecía como secundario en Finikin de la Roca y que en Freud tiene su propia historia. Aparecen otros nuevos personajes y también nos acercamos a un reino vecino, al reino vecino de Lumater, que es el reino de Charín y que es un reino que, tuvo parte de culpa en la maldición que asoló Lumater. Entonces es muy interesante ver cómo estos personajes que a priori deberían estar enfrentados
van desarrollando lazos entre sí, cómo se llevan las personas de estas dos naciones, qué ha pasado con los personajes del primer libro. La verdad es que es muy interesante esta trilogía y recomiendo muchísimo no solo las Crónicas de Lumater, sino a Melina Marcheta en general. Lo único malo de esta trilogía, ¿vale?, es que Roca Editorial no se dignó a publicar el tercer libro en español, por lo tanto está inconclusa. El tercer libro, que se llama Quintana de Charín, no llegó a ver la luz jamás en España. La traductora en su propio blog reconoció que la traducción ya estaba hecha, pero la editorial nunca jamás dijo nada sobre si iba a publicar el libro, y aquí estamos, que han pasado prácticamente 10 años y bueno, que el libro no está ni se le espera. Así que bueno, pero a pesar de que este tercer libro no esté publicado, realmente yo recomiendo que le deis una oportunidad a las Crónicas de Lumater, y si leéis en inglés os animéis, os hagáis con la trilogía y disfrutéis de una muy buena historia. La segunda recomendación que quiero haceros es la trilogía de El ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina. José Antonio Cotrina es uno de los autores de fantasía / terror más destacados del panorama español, creo yo. Ha escrito de todo, ha escrito fantasía adulta y un poco creepy, ha escrito, como digo, terror, ha escrito fantasía juvenil, ha escrito fantasía middle grade, fantasía infantil. Personalmente, mi obra favorita de este autor es la trilogía de El ciclo de la luna roja. Es una trilogía que es fantasía juvenil, pero que tiene un toque de terror, un toque un poco creepy. Os cuento un poco de qué va. El ciclo de la luna roja nos cuenta la historia de 12 chicos entre 12 y 17 años que son secuestrados por una criatura mágica y son llevados a Roca Barancolía, que es básicamente una ciudad que se está muriendo. Es una ciudad fantástica, es una ciudad que antaño fue espléndida, pero que actualmente está en ruinas. Entonces, esos chicos son dejados allí en esa ciudad de la mano de Dios y tienen que aprender a sobrevivir. ¿Por qué esos chicos están en Roca Barancolía? Que no sé si lo he dicho, pero es el nombre de la ciudad. Pues deciros eso sería hacer spoiler, así que no lo voy a hacer, pero estos chicos están relacionados directamente con el bienestar de la ciudad. Es decir, son como la última esperanza para que Roca Barancolía recupere el esplendor pasado. Es una trilogía que yo recomiendo esencialmente, en primer lugar, porque me parece que es una alegoría bastante interesante sobre la naturaleza humana y sobre las relaciones entre los distintos miembros de una sociedad. Vosotros pensad que estos chicos, estos 12 chicos, tienen que aprender a organizarse entre ellos mismos, tienen que aprender quién es el líder, tienen que aprender qué rol ocupan dentro del grupo cada uno de ellos, por qué son válidos, qué pueden aportar a los demás. En este sentido, el ciclo de la luna roja bebe muchísimo de El Señor de las Moscas. De hecho, uno de los propios personajes del ciclo de la luna roja hace referencia constante a este libro, y el propio autor jamás ha ocultado que se inspira en El Señor de las Moscas a la hora de plantear ciertos aspectos del ciclo de la luna roja. En segundo lugar, creo que el world building o la creación del mundo es impecable. Roca Barancolía es una ciudad que es como un personaje más de la novela. Realmente es increíble lo mucho que José Antonio Cotrina se esfuerza por hacer que tú como lector entiendas la ciudad, entiendas su historia, su pasado, los personajes célebres, sus monarcas, las personas que han tenido un papel destacado en las guerras que han asolado esa ciudad, por qué está maldita actualmente. Es genial. Y además, tal y como te la describe José Antonio Cotrina, realmente tiene como un toque muy burtoniano. Yo me la imaginaba constantemente en tonos como de sepia, de gris. Es una ambientación muy oscura, aunque sea una saga, una trilogía de literatura juvenil. Y luego, porque básicamente creo que el ciclo de la luna roja no deja de ser un coming of age, una historia de un grupo de chavales adolescentes que tienen que aprender a crecer en un mundo hostil. Al final eso es lo que es un coming of age, ¿vale? Una historia de crecimiento personal, una historia de madurez, lo que pasa es que en este caso está aderezada con elementos fantásticos. Así que si no habéis leído a José Antonio Cotrina, creo que una muy buena opción es empezar por el ciclo de la luna roja. Bueno, la siguiente saga que os quiero recomendar es la saga de Layla Winter de Bárbara G. Rivero.
Probablemente esta sea la saga menos conocida de toda la lista, la verdad. Es que, a ver, me está feo decirlo porque yo le tengo muchísimo cariño a la autora, pero es que esta saga no la conocen ni en su casa. Es tremendo porque es una saga impecable, es una saga chulísima. Cuando yo la leí, que era adolescente, me quedé flipada. Bebe mucho de la fantasía clásica, de hecho bebe mucho de libros como por ejemplo La historia interminable, pero realmente no ha terminado de encajar con el público español y de verdad que yo no lo entiendo, porque es una saga del copón. Os cuento de qué va. La historia se centra en Layla Winter, que es una muchacha de 16 años que vive en una soledad terrible, no encaja con sus compañeros de clase, su padre la manda la mayor parte del tiempo a un internado privado donde le hacen un bullying terrible porque tiene el pelo de color verde y no es que se tinte el pelo de color verde, es que tiene el pelo de color verde y por mucho que ella intente tintárselo de otro color, es que vuelve a ser verde, ¿vale? Entonces esta chica está fatal, está muy mal en el internado donde está, no se siente comprendida por nadie, siente como que su padre pone una barrera entre él y ella, lo ve solo durante las vacaciones de verano, en fin, que es una adolescente que es muy introvertida, pero por las circunstancias en las que se ha visto envuelta, no encaja en ningún sitio. ¿Qué pasa? Que en su 16º cumpleaños el padre le regala un libro, ¿vale? Y ese libro básicamente es la puerta de entrada a Faerie. Faerie es el universo inventado por Bárbara G. Rivero y es el universo mágico que es el protagonista o donde se desarrolla la mayor parte de la trama de Layla Winter. Faerie, como habréis intuido por el nombre del lugar, es básicamente un lugar poblado por hadas. Aunque a las hadas de Bárbara G. Rivero no les gusta que las llamen hadas, sino que prefieren ser llamadas la bella gente. Es un universo donde hay 5 reinos y cada uno de ellos está gobernado por una reina distinta. Entonces, Layla Winter se ve involucrada en un torneo de ladrones y conoce a otras 3 chicas con las que va a entablar una relación de amistad bastante bonita. Este es la premisa, el resumen muy resumido de Layla Winter, primero porque no quiero hacer spoilers y no quiero que este vídeo sea eterno, y segundo porque realmente leí estos libros hace muchos años, como hace 11 o 12 años o así. Entonces, aunque tengo un recuerdo de ellos muy bueno para el tiempo que ha pasado y les tengo mucho cariño, realmente hay cosas que ya mi cerebro no retiene, ¿sabes? Ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué recomiendo esta saga? En primer lugar, recomiendo esta saga por el increíble trabajo de Bárbara G. Rivero a la hora de retorcer el folclore de los cuentos de hadas tradicionales. Realmente las protagonistas de esta saga no dejan de ser hadas. Son hadas y aquí tenemos el perfil de la hada madrina, tenemos a criaturas mitológicas de los cuentos de hadas, piratas. Es como si Bárbara G. Rivero les diera una vuelta de tuerca a todos estos elementos tradicionales de los cuentos que nosotros hemos escuchado desde que éramos niños. Es muy interesante cómo crea una mitología, extensísima e increíble a partir de todo este folclore tradicional. En segundo lugar, creo que Layla Winter es una saga muy recomendable por el tema de la sororidad. En un mercado literario como el de hace unos 11 años, cuando lo que se llevaba era Crepúsculo, cuando lo que se llevaba era la romántica juvenil paranormal, esta mujer, esta señora, ¿vale? Nos trajo una historia donde lo importante es la amistad entre 4 chicas adolescentes. Yo no sé si vosotros recordáis ese tiempo, pero cuando yo empecé a leer este tipo de libros, realmente lo raro era encontrarse con cosas como Layla Winter y su historia de amistad entre mujeres, porque lo que más abundaba en ese momento eran historias, la mayor parte de veces bastante tóxicas, con elementos paranormales, relaciones imposibles entre una chica y un chico, donde a menudo había comportamientos bastante machistas y sexistas y posesivos por parte de él hacia ella, donde no había ningún tipo de sentido de sororidad, donde se hacía bastante slut shaming, en fin, era un poco desastre en ese sentido el mercado editorial de hace unos años. Pues en ese mercado editorial, ¿vale?, Bárbara G. Rivero ya publicó estas novelas donde lo importante es la amistad de las 4 chicas. Cada una de ellas, además, es un personaje absolutamente increíble, aunque en principio encarnen un tópico,
de personajes realmente van desarrollándose y evolucionando y madurando a lo largo de los 4 libros que tiene la saga, y sus arcos de evolución son muy buenos y además están muy muy bien hechos. Otra cosa que me encanta de Layla Winter es el sentido del humor que tiene, sobre todo el segundo libro, donde aparecen los piratas. Y es que yo recuerdo reírme a carcajadas. Yo no soy una persona que se ría en voz alta casi nunca, pero con Layla Winter es que me reía muchísimo. El sentido del humor está on fire en esta serie y realmente es muy buen sentido del humor. Tiene gags muy muy buenos. Y otra cosa que me gusta mucho de estos libros es que a medida que van pasando las novelas, ¿vale? Y a medida que la historia se va desarrollando y Bárbara G. Rivero nos mete en materia, tú te das cuenta de que cada libro es un poquito más oscuro que el anterior. Un poquito más oscuro, un poquito más oscuro. Realmente la saga nunca pierde el tono juvenil que tiene. Es un tono muy muy juvenil, no termina de ser infantil, pero casi middle grade. Pero llega un punto en el que la autora ya va metiendo temas cada vez más oscuros, va metiendo personajes cada vez más grises. De hecho, los personajes secundarios de los 2 últimos libros de la saga son absolutamente increíbles. No quiero hacer spoilers, pero es que, de verdad, unas historias, unas subtramas. Tenéis que leer a Bárbara G. Rivero. Actualmente ya no se pueden comprar en físico los libros, pero están disponibles en Amazon Kindle por solo 5,70 € o así cada libro, y vale muchísimo la pena. Yo lo recomiendo mucho. Vamos ahora con la otra saga que quiero recomendaros, que es la saga de los vampiros de Morganville de Rachel Caine. Lamentablemente Rachel Caine falleció hace poco, creo que falleció hace un año o así, y cuando lo leí me quedé impactada, porque esta mujer y su saga de los vampiros de Morganville me han acompañado a lo largo de casi toda mi adolescencia. De nuevo, Los vampiros de Morganville es una saga muy extensa, es una saga que tiene como 15 libros. Yo no los he leído todos, principalmente porque en España solo se tradujeron los 6 primeros libros. Pero ¿qué pasa? Que aunque la saga tiene 15 libros, el primer arco de la saga se cierra tras los 6 primeros. Es decir, que vosotros podéis tranquilamente comprar, bueno, no sé si estarán disponibles todavía o qué, pero podéis haceros con los libros en español y leerlos con tranquilidad, porque realmente el primer arco, la primera trama de la serie, termina en el libro 6. Y el final del libro 6 vale como final de la saga, ya está. Si no quieres leer más, puedes leer eso y quedarte tranquilo, porque no se queda ningún fleco suelto. ¿De qué van los vampiros de Morganville? Pues los vampiros de Morganville nos cuenta la historia de Claire. Claire es una chica, una adolescente de 16 años, pero Claire es un cerebrito. Ella es una niña prodigio, una superdotada, pero no de verdad, una superdotada en serio. Tan superdotada es que ella realmente ya ha terminado el instituto con 16 años y ha empezado el primer año de universidad. Contadme la suerte que ha ido a parar a la Universidad de Morganville. Morganville, bueno, no me he documentado al respecto, pero imagino que Morganville es un pueblo ficticio de Texas, ¿vale? Entonces, esta muchacha, Claire, va a la Universidad de Morganville, pero empiezan a putearla. Sus compañeras de hermandad empiezan a putearla. De hecho, tanto la putean y es tan fuerte el bullying que le hacen que la acaban tirando por las escaleras, casi se mata la muchacha y se tiene que cambiar de casa. Se tiene que mudar a una casa llamada la Mansión Glass, que es como se llama además el primer libro, que está habitada por 3 jóvenes, son más mayores que ella, tienen como entre 19, 20 y pico años, ella es la más benjamina. Y el dueño de la casa es una persona bastante misteriosa. Y no solo el dueño de la casa, sino que en general todo el pueblo es bastante creepy porque está gobernado por vampiros. La alcaldesa es una vampiresa. Bueno, hay un alcalde humano, pero luego está como la que parte el bacalao de verdad, que es vampiresa. Y luego tenemos a un montón de vampiros que tienen ahí como a sus humanos, a los humanos que les juran lealtad. Y en Morganville, si tú quieres sobrevivir, lo que tienes que hacer es pagar a un vampiro o ser siervo de un vampiro a cambio de que ese vampiro te proteja del resto de vampiros. Así funciona la sociedad en Morganville. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto no lo sabe nadie fuera de Morganville. O sea, Claire, cuando fue a estudiar a la universidad, no se imaginaba la que se le iba a venir encima. Y básicamente cada libro de la saga, a pesar de que estos primeros 6 tienen como una trama que va avanzando poquito a poco, realmente como que en cada libro pasa algo. Hay como una trama específica.
aunque luego está la trama general que termina o que culmina y concluye en el sexto. Básicamente es una trama que consiste en ver cómo estos pobres humanos que viven en Morganville van haciendo frente a los vampiros. Y luego llegan otros vampiros de fuera que son aún más malos que los vampiros que hay en Morganville, en fin. Es una saga que a mí me gusta mucho porque, en primer lugar, es una saga que parte de un tópico del que yo soy muy fan, que es pueblo pequeño, infierno grande. O sea, todo el mundo que lee fantasía o todo el mundo que lee en general sabe que los pueblos pequeños son grandes escenarios para hacer que pase de todo. De todo. O sea, si no ya tenemos Sunnydale, el pueblo donde se ambientaba Buffy cazavampiros. ¿Qué no pasaba en Sunnydale? O sea, bueno. Pues el escenario de Morganville es increíble. Tenemos los alcaldes, tenemos el dueño del bar, es decir, todos los tópicos del pueblo, ¿vale? Es decir, el de la tienda de ultramarinos, el del supermercado, la bibliotecaria, el policía, pero todos ellos están aderezados con el toque paranormal, con el hecho de que viven en una ciudad gobernada por vampiros, y vampiros malos, porque esta es otra, los vampiros de Morganville no son vampiros crepúsculo, no, son vampiros de verdad, son vampiros hijos de puta, son vampiros que básicamente ven a los humanos en términos de comida o de servidumbre. Y otra de las características que tiene esta saga y que es una de las cosas que más me gustan de ella es que tiene un gran sentido del humor y además tiene un casting de personajes amplísimo. No solo tenemos a Claire y a sus compañeros de casa, que son los protagonistas y que son increíbles, sino que también tenemos a todos los personajes secundarios de Morganville que contribuyen a crear una mitología propia. Así que, sinceramente, si sois fans de la fantasía urbana, si os gusta el rollo Buffy cazavampiros, si os gusta el rollo supernatural, yo iría de cabeza por los vampiros de Morganville porque merecen mucho la pena. Son entretenidísimos, el cast de personajes es increíble, son todos súper carismáticos y las tramas están bastante bien. Y por último, no me gustaría irme sin hacer una recomendación un poco especial porque reconozco que igual es la saga que menos me gusta de todas las que he recomendado en este vídeo, pero aún así yo le guardo muchísimo cariño. También es una saga de mi adolescencia y es una saga que por desgracia no podéis encontrar en español. Esta vez nada, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero es que no se ha publicado y sinceramente esta saga tiene ya unos años, así que no creo que se vaya a publicar. Se trata de la saga de The Mediator o La Mediadora, como sería la traducción en español, de Meg Cabot. Meg Cabot es una autora estadounidense de juvenil que es famosísima al otro lado del charco, pero muy famosa, tiene un éxito que lo flipas en el mercado anglosajón. Aquí en España se han traducido algunas cosas de ella, pero sobre todo aquí es muy conocida porque es la autora de la saga que dio lugar a dos películas muy famosas de Disney, que son las de Princesa por sorpresa. Esta es la autora de los libros de Princesa por sorpresa, sí. Y aquí en España, como os digo, tiene algún que otro libro autoconclusivo por ahí, pero realmente aquí no ha terminado de enganchar a la gente. En el mercado anglosajón también ha publicado libros chiclit, comedias románticas para adultos, pero yo sobre todo la he leído en juvenil. En concreto, The Mediator es fantástica la saga, o sea, es una fantasía, porque nos cuenta la historia de Susana. Susana es una adolescente que se muda de Nueva York a un pueblo de California, creo que se llamaba Caramel o algo así, y ella se muda con su padre y con su madrastra y sus hermanastros. La razón por la que Susana se ha mudado desde Nueva York a Caramel es porque Susana es una adolescente problemática, según su madre. Es una adolescente que no saca muy buenas notas, que tiene unos comportamientos un poco erráticos y un poco extraños, y la razón para este comportamiento es que básicamente Susana es una mediadora. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una especie de medium. Ella ve los fantasmas, pero no solo ve fantasmas, sino que puede tocarlos, puede interactuar con ellos y en última instancia su labor como mediadora, su finalidad en la vida es ayudar a estas pobres almas en pena a pasar al otro lado. Entonces, aquí en Caramel, ella conoce a una especie de mentor, que es el padre que dirige el instituto donde ella acude en Caramel y que es la persona que la va a ayudar a profundizar un poco más en su papel como mediadora. ¿Qué es lo que me gusta muchísimo de esta saga? En primer lugar, yo definiría a la mediadora como Buffy cazavampiros meets entre fantasmas. Susana es o podría ser una compañera de viaje perfecta para Buffy Summers.
Caramel, que no sé si existe de verdad o qué, podría ser perfectamente la boca del infierno, porque allí los fantasmas a tutiplén, o sea, es como un lugar ideal para los fantasmas, porque en cada libro hay un caso diferente y la pobre Susana acaba hasta el moño de todos y cada uno de ellos. Y otra cosa que me gusta bastante de esta saga es que realmente hace un uso realmente bueno de la primera persona. ¿Sabéis? Bueno, no lo sabéis porque es el primer vídeo, pero yo no soy muy fan de la primera persona. A mí no me suelen gustar los libros escritos en primera persona. Creo que es difícil hacer una buena primera persona y en este caso Meg Cabot no solo hace un muy buen trabajo en ese aspecto, sino que aprovecha el enorme carisma que tiene Susana como personaje, porque de verdad es que no le tiene ninguna envidia a grandes protagonistas como Buffy, Verónica Mars, etcétera. Es que es increíble. Y algo que caracteriza a Susana es que es muy sarcástica, es muy irónica y tiene muchísimo sentido del humor. Entonces, cuando ella narra en primera persona es una constante risa para el lector. Te lo pasas muy bien leyendo a Susana. Y otro aspecto que me gusta muchísimo de The Mediator es el tema de que cada libro cuenta como un caso distinto. En cada libro Susana tiene que ayudar a un tipo de fantasma distinto a pasar al otro lado y creo que realmente me acabo de hacer un buen trabajo porque aunque puede parecer que es un poco repetitivo, en cada libro no solo te cuenta un caso distinto, sino que además profundiza un poco más en la vida de Susana, en su crecimiento personal, en las relaciones con los personajes secundarios. Así que yo sinceramente, aunque creo que igual no está tan bien o no es tan buena esta saga como las otras que he mencionado, si os gusta el rollo Buffy cazavampiros, si os gusta el rollo Supernatural, si os gusta el rollo incluso Verónica Mars, porque en realidad el prototipo de personaje que es Verónica es muy similar a Susana, salvo porque Susana no tiene tantos traumas como Verónica, pero si os gustan esos rollos, además con libros autoconclusivos, con un caso, por así decirlo, en cada libro, yo creo que The Mediator es una muy buena opción. Además es una saga que es muy divertida, es una saga con la que te lo pasas muy bien y realmente Meg Cabot tiene muchísimo talento a la hora de contar historias que son muy entretenidas, que enganchan y que tienen además personajes femeninos protagónicos muy carismáticos. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a suscribiros a mi canal y bueno, ya nos iremos viendo en futuros vídeos. ¡Hasta luego!